La plática de hoy va a ser esta, Go de cero a Gopher. Y pues bueno, Gopher es la mascota que tiene Go, ¿no? Es como una marmota en español, como una suerte de castor, ¿no? Entonces, bueno, es la mascota que nos gusta, ¿no? En el lenguaje. Y este va a ser como la agenda del día de hoy, ¿no? Vamos a tener un panorama por arribita de lo que es Go, ¿no? De entender un poco su sintaxis, ver cómo se ve. Y después vamos a hacer un servidor HTTP sencillo, algo muy, muy sencillo. Y después vamos a ver cómo hacer un CLI. Y después vamos a ver cómo se puede hacer la concurrencia en Go, ¿no? ¿Por qué elegí? En primero, bueno, el primer punto es para entender la sintaxis de Go y cómo se ve un poquillo y entender un poco de cómo se ve. Pero, ¿por qué escogí las otras tres partes, la 2, 3 y 4, el servidor HTTP, un CLI y ver el modelo de concurrencia que tiene Go? Bueno, porque para mí estos son los principales eh, pilares que tiene Go, ¿no? Go es un lenguaje que algunos lo ven como un lenguaje de sistemas, y sí lo es, aunque tiene un garbage collector y eso lo hace, pues a lo mejor no listo para cualquier tipo de sistema que se quiera hacer en él. Pero lo que Go sí tiene muy bien es su librería para hacer servidores web. Eso es quizás el punto más fuerte que tiene Go. Y para hacer CLIs también, ¿no? También es muy bueno y es muy usado para ello. Y dado esas dos características que tiene y su forma de hacer concurrencia, es que Go gusta mucho como lenguaje de programación web o de CLIs o de sistemas, ¿no? Entonces, por eso elegí esos tres pilares, ¿no? Dentro de Go. ¿Vale? Eh, y bueno, me presento. Soy Leopoldo Caballero, como ya lo dijeron. Me pueden encontrar como Pitakill en prácticamente cualquier red social, pero en las que más ando es en Twitter, ¿no? Es quizás la red social que más me gusta. Y bueno, ahí es un poco de lo que hago. Soy full stack developer, he sido líder técnico y he sido arquitecto de software en distintos lados y en distintos lugares y con distintas empresas. Pero en realidad, pues a mí lo que me gusta es programar, ¿no? O sea, sí, uno tiene que tener como ese tipo de nomenclatura en los puestos y demás, pero a mí lo que me gusta es programar y básicamente pues lo que yo hago es código, ¿no? Eso es lo que me gusta, ya sea en el frontend, en el backend, en DevOps, en donde sea, código es lo que me gusta hacer, ¿no? Y uno de mis hobbies, ahora derivado de la pandemia, como todos saben, pues hemos estado ahí encerrados un buen tiempo ya, eh, es la carpintería, ¿no? A mí o sea, como hobby no la conocía y déjenme cambiar esto, ahí está, y tuve oportunidad de empezar como a hacer un poco de carpintería y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al nivel de, pues de tener ya herramienta eléctrica y demás, ¿no? Para hacer carpintería. Me gusta mucho y me está gustando mucho y creo yo que tiene que ver mucho que me gusta codear, que me gusta el código, ¿no? La carpintería o hacer trabajo manual, yo como veo la programación es muy de ese estilo, ¿no? Como hacer una suerte de, de, de trabajo manual, ¿no? El código se hace intelectualmente y con los dedos prácticamente, y la carpintería pues es un trabajo igual intelectual de idear cómo se va a hacer el corte, cómo se tiene que hacer, y expresar eso que tiene uno a través de las manos, ¿no? A través del ejercicio de pues, ocupar bien un formón, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las herramientas que existen en la carpintería. Entonces, quizás a lo mejor fue un paso como muy natural, aprovechar ahora que estamos en pandemia para darle un poco a la carpintería, ¿no? Y me ha gustado. Y bueno, de experiencia profesional, pues tengo alrededor de más de 15 años en distintas áreas, programando y siendo líder y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es como mi panorama general. Y en particular haciendo Go tengo como 5 años, ¿no? El lenguaje tiene como 11 y yo tengo como 5 años en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, esto es un panorama como así breve de lo que
yo he hecho, ¿no? Vale. Nos gusta iniciar este tipo de charlas y en general cualquier sesión con una frase que sea que muestre un poco de lo que vamos a ver en la sesión, ¿no? ¿Y por qué yo escogí esta? Don't Panic. Rob quien la dijo es Rob Pike y es uno de los 3 coautores de Go. Y bueno, ¿por qué es que escogí esta? Porque a lo mejor si ustedes están aquí y han programado, ustedes conocen ciertos lenguajes en donde existen los panics, ¿no? O se les conocen otros lenguajes como las excepciones, ¿no? Si uno hace Java, por ejemplo, uno está acostumbrado a excepciones que se arrojan, ¿no? Que se avientan. O se hace JavaScript o se hace Python, uno también tiene ese tipo de paradigma ya inmerso en el inconsciente como programador, ¿no? Y Go aboga por justo o sea, justo por algo que no es justo no hacer eso, ¿no? Hago esto así. Por hacer justo algo que no es arrojar excepciones, ¿no? Y hacer manejo de flujos de este estilo. Y lo que aboga es por ser muy explícito en el manejo de los errores, ¿no? Entonces, justo uno de los paradigmas que tiene Go es este, ¿no? No hacer panics, ¿no? Se pueden hacer panics y se puede hacer manejo de panics como se podría hacer en Java, por ejemplo, o en JavaScript, pero esto no es idiomático en Go, ¿no? Entonces, en Go se prefiere hacer un manejo del error, en donde el error es un tipo de dato, y se prefiere no hacer panics, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir un poquito más adelante, entonces por eso escogí esta frase, ¿no? Vale. Sintaxis básica de Go, ¿no? Pues como en todo lenguaje, debe de existir el tipo booleano, el tipo string, los tipos enteros, ¿no? En algunos no hay bytes, en otros, bueno, al menos no hay bytes como muy natural. Por ejemplo, en JavaScript existen los bytes, no como tal tipo byte, sino el array de enteros no sin signo, ¿no? De 8 posiciones, que pues es un byte. Pero en Go sí es como explícito el uso de bytes, por ejemplo, que es un alias, como ahí lo dice, el uso de la runa, que es un alias a un entero de 32 bits, y la runa es como una suerte de carácter, ¿no? Go tiene un muy buen manejo de UTF-8 y casi no nos preocupamos mucho por los caracteres, sino en general por los strings completos, ¿no? Eso es algo de lo que a mí me gusta mucho de Go también, ¿no? Su buen manejo de strings en UTF-8, ¿no? Existen los flotantes de 32 y de 64 bits, como es natural, ¿no? En los lenguajes que tienen separación entre enteros y flotantes. Y Go tiene un tipo de dato que yo no conocía hasta que, o sea, conocía el tipo, conocía matemáticamente lo que es un complejo, ¿no? Un número complejo, sí lo conocía, pero no expresado computacionalmente, al menos no de manera natural en el lenguaje, ¿no? O sea, en la sintaxis básica. Igual lo tiene, ¿no? Los números complejos de 64 y de 128 bits, ¿no? Es decir, los números reales, que las ecuaciones que no se pueden resolver en números reales, pues tienen una parte imaginaria. Bueno, a eso se refieren los números complejos, ¿no? La parte imaginaria. Y bueno, los enteros, por ejemplo, los enteros, si la máquina que ustedes tienen es una arquitectura de 32 bits, pues obviamente no existen enteros de 64 ni enteros sin signo de 64, ni complejos de 128, ¿no? Básicamente dependiendo de la arquitectura en la que estemos, es el tipo de dato máximo que podemos tener en cuestión de estos, ¿no? De 32 bits o de 64 bits, ¿no? Y si estamos en una arquitectura de 64, por defecto, por ejemplo, el entero, por defecto en una arquitectura de 64 bits, va a ser el entero de 64 bits, ¿no? Eso es así de manera automática. Y el flotante, digo, no hay un flotante como tal sin 32-64, pero bueno, en realidad es el 64 el de por defecto, ¿no? Tenemos unas cosas que se llaman slice, ¿no? Que son en lo que otros lenguajes se les conoce como arrays, ¿no?
que son básicamente, yo los veo así como pedazos como cajas en memoria adjuntas, ¿no? O sea, que están juntas y simplemente están ordenadas, ¿no? Eh, en Go sí existen los arrays, pero los arrays son tipados en Go, es decir, los arrays tienen, si uno dice que un array es de 2 posiciones, ese array solo va a ser de 2 posiciones y no va a poder crecer o decrecer, ¿no? Siempre va a ser de 2 posiciones. Eh, para darle la vuelta a eso es que existen los slices. Los slices sí son mutables a lo largo de la vida del programa en cuanto a tamaño, ¿no? Entonces, por eso en general suelen tratarse más los slices que los arrays en Go. Y existe el otro tipo de dato que es el mapa, ¿no? Que es como una suerte de, de objeto, lo que sería un objeto en JavaScript, o lo que sería un diccionario, por ejemplo, en Python, ¿no? Es decir, un hash map, ¿no? Eso es lo que conceptualmente en Computer Science, eso es lo que es un mapa, ¿no? Un hash map, ¿no? Básicamente se tiene un key y se tiene un value y se tiene esa referencia uno a uno siempre, ¿no? Eso es lo que es un mapa y los tenemos en Go. Y existe el tipo de dato struct, que es básicamente los tipos de datos básicos o complejos, ¿no? O compuestos, eh, unidos, el compilador los ve como si fuera una sola unidad, ¿no? Pero un struct está compuesto de varios digamos, de varios otros tipos de datos al interior, ¿no? Y lo único que hacen es como verse en una sola unidad, a pesar de que adentro son de distintos tipos, ¿no? Eso por ejemplo, existe en C, ¿no? Los structs son estos tipos de datos en los que en lo que en C y en Go también se le puede hacer como eh, lo que puede hacer, lo que parece que sea esto como programación orientada a objetos, ¿no? En Go no existe como tal una programación orientada a objetos, pero bueno, es esta emulación como de un objeto, ¿no? Para poderlo dotar de características, ¿no? Vale. Entonces, según yo, esa es la última. Vale. Yo estoy en Windows, sin embargo, estoy en esta cosa que le llaman Windows Subsystem Linux o algo así, que es básicamente un subsistema de Linux corriendo sobre Windows, ¿no? Entonces, la instalación para mí en esta instancia fue como si fuera un Linux, pero bueno, el sistema, el lenguaje o toda la herramienta puede correr en Windows, en Linux, en Mac y en un montón de arquitecturas, ¿no? En ARM, por ejemplo, en los, ¿cómo se llaman? Celulares, ¿no? Como Android y esos, o las Raspberry Pi o esas cosas, ahí puede correr eh, Go, o incluso hay algunos pequeños gadgets como extenders de Wi-Fi, ¿no? Que son una plataforma, una arquitectura que se llama MIPS. Ahí también puede correr Go, ¿no? Y en un montón de plataformas, en los BSD y demás, ¿no? Entonces, digamos que en las generales, en las que nosotros en nuestro día a día usamos prácticamente diario, que será un Windows, un Mac o un Linux, ahí va a correr sin problemas, ¿sí? En un Windows, en un Linux, por ejemplo, podremos hacer un apt get, ¿no? Si nuestro sistema es tipo Debian o tipo Ubuntu o de esa familia, bueno, con un apt, ¿no? En mi caso yo tengo un Arch, que es con un Pacman, ¿no? Pero bueno, el manejador de paquetes es prácticamente el mismo, ¿no? Y entonces sería apt get install go o Golang, ¿no? Es indistinto, depende de la plataforma, depende el manejador de paquetes que ustedes estén manejando, es así, ¿no? En Mac, si ustedes están instalando con Brew install Go y va a funcionarles, ¿no? Y en Windows, ya saben que eso no es tan fácil. Si ustedes tienen Chocolately, con ese no lo pueden instalar, y si no lo tienen instalado, bueno, está el instalador tal cual como existe, ¿no? Del que estamos acostumbrados, ¿no? De clic, ¿no? En Windows, ¿no? Y ese nos va a funcionar y ahí nos va a dar las indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo saber si ya tenemos Go instalado? La uno dice,
la 1.16.5, ¿no? Como pueden ver, vuelvo a abrir la que estamos acá. Aquí se ve la última versión, vamos a ver. Me parece que es esa misma, ¿eh? Ah, no, fíjense, ya acaba de salir, ¿no? La versión 1.16.6, ¿no? Y bueno, aquí están los paquetes, ¿no? Y el checksum y demás, ¿no? Por si lo quieren instalar vía paquete. Vale. Si ustedes corren eh, este comando y les aparece esto, quiere decir que ya están ustedes operando bien, ¿no? Ya tienen Go funcionando y ya pueden ustedes hacerlo sin problema alguno, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir dónde hacerlo. Por ejemplo, yo voy a hacer ya existía, la voy a borrar. Déjenme ver primero qué hay ahí. Lo voy a mover eso mejor. Ustedes pueden elegir dónde hacerlo en su máquina, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer aquí en esta carpeta que se llama test, me voy a poner ahí. Y el primer, como pueden ver, el primer programita que vamos a hacer va a ser uno muy sencillo. Y ven ustedes, la terminación es .go, el nombre del archivo no importa, yo le puse main porque es como un estándar, pero en realidad no importa, ¿no? Yo le puedo poner index.go, no importa realmente el nombre, le voy a poner m.go. Y bueno, aquí mi editor ya me está dando todo esto, ¿no? Me lo hace en automático el editor porque ya está configurado, pero básicamente lo que yo tengo que hacer es poner el paquete, la palabra reservada package, el espacio, el nombre del paquete. Si este programa se va a correr en terminal, siempre debe ser el paquete main el que va el entry point, ¿no? El que va a ser, el que va a estar funcionando. Luego aquí están los imports, ¿no? Las cosas que yo no escribo, sino que ya están en el lenguaje y simplemente las ocupo. En este caso es el FMT, que es el paquete format, ¿no? Y este paquete es el que nos ayuda a dar formato o a imprimir en la consola, ¿no? Y si ustedes están implementando el paquete main, siempre deben de tener también implementado la función main, que es como es el entry point de ese paquete y es la función que se va a ejecutar, ¿no? Esto es análogo en C, análogo en Java, ¿no? En todos estos lenguajes compilados, así es, ¿no? Así funciona. Y vean ustedes, estoy aquí accediendo al paquete, al FMT, punto, para acceder a algún método o alguna propiedad dentro de ese paquete. Y en este caso, a la función print ln, ¿no? Para que me imprime una pantalla, ¿no? Y entonces yo aquí, adentro, pues le estoy pasando, la sintaxis es parecida a otros lenguajes, ¿no? Es dos comillas, significa que esto es un string. Y si yo salvo, ven ustedes, no hay punto y coma, ¿no? Aquí estas son tabulaciones, aquí se ven como espacios, pero en realidad son tabulaciones. Y yo ya puedo, si yo cierro este archivo, vean ustedes, yo ya puedo ejecutar este archivo, ¿no? Vean ustedes, le voy a dar go, que es como con el comando, digamos, principal que tiene Go para ejecutar cosas. Run, como si esto fuera un lenguaje de tipo scripting, ¿no? Y el archivo fuente, ¿no? Y ven, esto es algo que a mí me encanta de Go. Go es un lenguaje compilado, no se los había yo puesto, no se los había dicho, pero bueno, ahorita vamos a ir caracterizando cosas de Go, ¿no? Por esto es un overview de Go. Lo que yo estoy haciendo es correr el m.go como si fuera un scripting, ¿no? Como lo haría un JavaScript, quizás con Node o un Python o un Bash, pero en realidad lo que está ocurriendo ahí es que lo está compilando y lo está ejecutando, ¿no? Eso está bien interesante porque Go, al ser un lenguaje compilado, nos da estas características como del lenguaje de scripting, lo cual lo hace, al menos para mí lo hace muy atractivo, ¿no? Porque yo puedo codear como si estuviera haciendo scripting, verifico que todo está funcionando, todo jala bien, ¿ok? Yo ya sé que lo puedo compilar, ¿no? O sea, yo ya sé que eso va a funcionar, ¿no? Sin problemas.
Entonces, vean ustedes, si yo vuelvo a correr el go run y el nombre del archivo, me lo vuelve a dar, como si yo estuviera haciéndolo, como si yo lo estuviera haciendo scripting. Sin embargo, yo puedo hacer la construcción de ese archivo, ¿no? Con el go build m.go. Y si ustedes ven, pues aquí ya tengo este m, déjenlo, hago un listado más verboso, y ven, está mi archivo fuente, que pesa 72 bytes o kb, no recuerdo, pero bueno, 72. Y está este otro archivo M, que es ya tipo binario y pesa 2 megas, ¿no? Y si yo lo ejecuto ese M, pues es mi hola mundo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, el archivo fuente es m.go. El archivo compilado es M. ¿Por qué la diferencia que hay entre 72 y 2 megas es abismal, ¿no? Es muchísimo. Bueno, Go tiene, entre otras características, ser totalmente autocontenido. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los binarios que entrega Go corren en esa arquitectura y para ese sistema operativo, cualesquiera que sean, cualesquiera que sea la máquina. Es decir, no le hace falta nada para poder ejecutarse. Es decir, tiene un linkeado autocontenido. No es un link, más bien, no es un linkeado, ¿no? Como existen en otros lenguajes, en donde los binarios son muy livianos porque esperan otras librerías del sistema operativo para poder ejecutarse. Go no hace eso. Go todo lo tiene autocontenido en un solo ejecutable. Por eso es que sus binarios llegan a pesar eventualmente llegan a tener cierto peso considerable en algunos momentos, ¿no? O sea, yo he visto binarios de Go de 300 megas, ¿no? Sí son considerables, sí es un peso considerable, pero bueno, en programación siempre hay estas cosas que le llaman trade-offs, ¿no? Siempre hay pros y contras, y entonces el que esté todo tu contenido, pues eso va a hacer que el deployment vaya a ser muy sencillo porque es solo un archivo que yo pongo en el servidor y va a correr. Por el otro lado pesa mucho, ¿no? Entonces, existen estos trade-offs, ¿no? También es cierto que en Go se le puede hacer un stripe de información, ¿no? Por ejemplo, ese binario ahí adentro tiene toda la tabla de simbología en la cual hace referencia para hacer un debugging más claro, ¿no? Eso se le puede quitar al binario y lo va a hacer más ligero, ¿no? Entonces, si hay cosas para aligerar binarios y que la funcionalidad se mantenga, pero bueno, es un proceso, digamos, más laborioso el que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer con Go, ¿no? Entonces, vean ustedes, ese fue el tipo de string. Por ejemplo, yo le puedo pasar un booleano, ¿no? Yo salvo. Eso ya es configurable en sus editores, ¿no? Por ejemplo, yo en este editor puedo ejecutar, dejen nada más hago esto, como test. Vean, yo puedo modificar mi archivo y puedo ejecutarlo directamente desde mi editor, ¿no? Vean ustedes, aquí lo que hice fue ejecutar vean lo que está haciendo mi editor es hacer go run de este archivo y todo eso, o sea, el binario que eso va a escupir, que eso va a aventar, va a estar aquí, ¿no? En este archivo temporal. Y luego, pues lo va a ejecutar, ¿no? Eso es básicamente lo que está haciendo el editor, vía un comando que yo le puse. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Entonces, estos son los tipos de datos que vimos, ¿no? El booleano, el string, si yo le pongo aquí un número, pues ese va a ser un entero de 64 bits. Si le pongo un punto y le pongo decimales, eso va a ser un entero, un flotante de 64 bits. Espérenme, aquí, así. ¿No? Ahí está funcionando todo normal. ¿Qué otro tipo de datos tenía? La runa, por ejemplo, ¿no? La runa déjenme ver cómo lo pongo aquí así. Por ejemplo, la runa A, que es como una suerte de carácter.
Ahí está. ¿No? Esa es la runa A. ¿No? Le tengo que poner los backticks para emular que son bytes, es el tipo de dato raw, ¿no? En crudo. Eh, ¿Qué otros hay? Vean. Como es un lenguaje tipado, pues yo, por ejemplo, puedo tener un slice de string, ¿no? Eso quiere decir que lo que tengo allá adentro es un slice de strings, y aquí adentro mis strings, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Vean. Y entonces yo puedo salvar esto y lo puedo ejecutar, y aquí abajo me está pintando eh, mi slice, ¿no? De mi array, digamos, ¿no? Voy a usar intercambiar entre slice y array, simplemente porque esa caracterización no la voy a hacer, y estoy avisando que voy a hacer eso, ¿no? A veces le digo slice, a veces le digo array. Se diferencia, pero bueno, para efectos prácticos de ahorita, simplemente va a ser intercambiable. Vean, esto es de las bondades que tiene un lenguaje tipado y un lenguaje así que está tipado y que además tenga esa fortaleza que dan los tipos, y las bondades que dan los tipos es esto, ¿no? Lo estoy diciendo que es un slice de tipo string, y sin embargo yo le digo que sea de tipo entero, y vean, en automático mi editor ya sabe que esto, aquí hay algo extraño, ¿no? Me está diciendo, no puedes usar A, ¿no? Un string no tipado, o sea, sin tipo, en lugar de un valor de tipo entero en un array de ese tipo, ¿no? En un slide de ese tipo. Entonces, aquí o yo le cambio el tipo a este slice, o cambio los valores que tiene ese slice ahí adentro. Y vean, ya funciona bien, ya no se queja mi editor, ya me va a compilar. Sin embargo, si yo pongo aquí un flotante, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Incluso si ustedes ven, mi editor me pone ya sobre la línea en la que estoy, ¿no? En la línea 6, me pone ya un tache hasta la izquierda, me está diciendo que eso no está correcto, y me está subrayando el tipo de dato que yo sé que no, bueno, que el editor sabe que no es el correcto, ¿no? Esas son de las bondades que nos da un lenguaje tipado, ¿no? Si ustedes están acostumbrados a hacer JavaScript, por ejemplo, o Python, estas cosas ni siquiera nos preocupan, ¿no? En esos lenguajes. En esos lenguajes uno simplemente lo pone y va a funcionar, ¿no? Entonces, en estos lenguajes que tienen más rigidez, sí es importante eso, ¿no? Vale. Por ejemplo, no hemos visto cómo declarar, ¿no? Cómo declarar variables. No. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Var input de tipo entero va a ser esta, ¿no? 23. Y aquí le estoy pasando input, ¿no? Y ven, esto va a funcionar sin problemas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que es una variable de tipo es una variable que se va a llamar input de tipo entero, y va a ser igual a 23. Vean aquí cómo, esto está bien interesante también en Go. Vean cómo incluso el editor mismo me está diciendo, si vas a hacer eso, puedes omitir el tipo en la declaración, ¿no? Yo puedo hacer esto y va a funcionar bien. Eso está bien bonito y bien padre, porque a pesar de que esto es tipado duro, de que existe un tipado duro en Go, y de que que para hacer la transformación de un tipo a otro es un proceso el cual se tiene que ejecutar, y no es de gratis en el lenguaje, se puede hacer lo que se le conoce como inferencia de tipo, ¿no? Esto es una inferencia de tipo. Es decir, si input se comporta como pato, hace como pato, come como pato, entonces es un pato, ¿no? Eso es como para ejemplificar la inferencia de tipos. Aquí ocurre exactamente igual, ¿no? Si yo tengo un input o sea, bueno, una variable que se llama input, que por delante tiene un número entero,
yo no necesito decirle que lo que hay ahí es un entero, porque eso lo va a inferir en el hecho mismo de lo que viene por delante del input, ¿no? Si yo quiero que este input no sea el tipo por defecto entero, que es a 64 bits en esta arquitectura, y yo quiero que sea, por ejemplo, de 8, ahí sí le tengo que decir, no, es que lo quiero de 8, quiero que el entero sea de 8 bits, ¿no? Y bueno, pues si es de 8 bits, sabemos que solo caben 127 números, ¿no? Positivos y los mismos negativos, ¿no? Entonces, esto va a funcionar bien, pero si yo intento irme a una posición por arriba, ahí ya no entra, ¿no? Ya no cabe. ¿Por qué? Bueno, porque el número 128 decimal pasado a bits, a base 2, excede 8 posiciones, ¿no? Entonces, por eso, bueno, excede 4 más las 4 de los negativos, por eso es que se puede ir solo hasta 127, ¿no? Si nosotros queremos evitar eso, con un entero sin signo, ese sabemos que solo existen 256 posiciones ahí adentro, entonces las únicas posibles, la máxima posible es la 255, ¿no? Y eso va a funcionar bien, sin problemas, como esperamos, como nosotros estamos acostumbrados en cualquier lenguaje de programación que se preocupe por esto. C, por ejemplo, C++, estos lenguajes que sí, ¿no? que le dan mucho control al programador y también eso los hace un poquito más pesados. Y si yo me voy al 256, esto tiene un overflow sobre el tipo de dato, ¿no? Y ya no cabe, ¿no? Entonces, pues ahí, bueno, me puedo ir al siguiente, ¿no? Al siguiente, que es el 16, etcétera, ¿no? Eso es lo normal que podemos hacer en este tipo de lenguajes. Lo voy a dejar en 127 con signo y de 8. Y entonces, esto es una forma de declarar en Go. Otra forma de declarar en Go es esta. Dejen, voy a ponerle. Otra forma de declarar es esta. ¿No? Vean, lo que estoy haciendo ahí es diciéndole, existe una variable input, ¿no? En este caso es esa que está ahí. 2 puntos igual. El tipo de dato que yo quiero, ¿no? Entero de 8 bits y el dato que quiero por delante, ¿no? O sea, dentro de esa, como si fuera una función, ¿no? Está aquí, lo que estoy haciendo es simplemente una transferencia del 127, que es un entero de 64, a un entero de 8 bits, ¿no? Eh, lo, que, lo que interesa aquí es justo este 2 puntos igual. Si ustedes saben un poco de matemáticas, cuando ustedes ven eso en matemáticas, 2 puntos igual, lo que se está haciendo es la caracterización, la definición y caracterización de lo que está a la izquierda frente a lo que está a la derecha. Es decir, lo que está a la izquierda está siendo definido con lo que está a la derecha, ¿no? Eso significa los 2 puntos igual en matemáticas. Y a mí hacer esto mismo en programación me gusta, ¿no? No solo porque me gustan las matemáticas, sino porque realmente esa misma conceptualización matemática de definición la está aplicando en este concepto de definición de una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que ese input sea un string, yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y vean, va a funcionar, ¿no? Hola mundo, ¿no? Me pinto bien, ¿no? Básicamente lo que yo estoy haciendo es diciéndole, existe una variable input que va a ser de tipo string y el valor que va a tener al inicio, o sea, cuando se inicialice, va a ser hola mundo, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo. Es muy parecido a lo que está arriba, simplemente con menos caracteres, ¿no? Es básicamente lo mismo. Aquí podemos ver también la forma en que se comenta en Go, los dos slash por delante de la línea, hasta donde termina la línea, ese es un tipo de comentario, ¿no? Esto no va a
a ser distinto que en otros lenguajes, ¿no? Es muy parecido, esto es como muy estandarizado. Vale, entonces, estaba yo, por ejemplo, caracterizando en este tipo de sintaxis el tipo string. ¿No? Ahí está. Y si yo tiro eso por abajo, pues vean, es el hola mundo con entre corchetes, ¿no? Que significa que son dos elementos dentro de algo que es más grande. Y me faltó por último caracterizar los mapas. Entonces, fíjense, los mapas, existe la palabra reservada map, luego viene entre corchetes los keys, de qué tipo van a ser. Por ejemplo, yo le puedo poner que sean de tipo string y los valores de qué tipo van a ser. Yo le voy a decir que sean de tipo string. Luego abrimos llaves y yo aquí puedo ya ponerle un key que yo sé que es de tipo string. Por ejemplo, va a ser español. Hola mundo. Y va a ser inglés. Hello World, ¿no? Y como podemos ver, pues ahí si yo hago un print de ese input, me pinta lo que yo espero, ¿no? Me está diciendo, es un mapa cuyo primer key, o bueno, cuyo key English tiene asignado Hello World y cuyo key español tiene asignado Hola Mundo. Aquí no puedo hablar en los mapas, en los hash maps, no se puede hablar de orden, ¿no? No hay orden, ¿no? No hay no es que English esté primero que español o español esté primero que English, ¿no? Eso no existe, el orden no existe en los mapas, ¿no? Justo eso es una de las bondades de los que tienen los mapas, que no hay orden. Vale, entonces, a los keys pueden ser cualquier tipo de dato que sea mensurable frente a otro. Es decir, yo sí puedo comparar entre un string y otro string. Ahí sí puedo compararlos y decir, este es más grande o este va después, ¿no? Dependiendo de su primera letra, por ejemplo. O si tengo números, yo sí puedo decir, este número es más grande que este otro número, ¿no? Haciendo una comparación entre números. Yo, por ejemplo, si pongo un array, no sé cómo decir que un array es más chico que otro sin fijarme eh, en su longitud, ¿no? Sino simplemente por el array mismo no sabría yo identificarlo. Entonces, aquí yo no podría usar arrays o slices, ¿no? Tengo que usar siempre cosas que pueda yo comparar, ¿no? Comparables. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo poner enteros y claramente mi editor me dice que eso no existe, o sea, que está mal. ¿No? Y entonces, vean ustedes ahí, esto funciona perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mapa está diciendo que va a tener en sus keys, en sus llaves, va a tener enteros y en sus valores va a tener enteros, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, yo le puedo decir que en lugar de tener simplemente strings, tenga arrays de strings o slices de strings, ¿no? Y entonces yo puedo ya hacer cosas como de este estilo, ¿no? Empezar a jugar un poquito más con esto, ¿no? Empezar a tener tipos de datos más interesantes que me modelen mejor lo que yo estoy intentando resolver, ¿no? Aquí es muy sencillo, pero bueno, básicamente, pero es un warning, eso quiere decir que se va a compilar, ¿no? Sí, vean ustedes, aquí me está diciendo el editor, ¿no? Es redundante el tipo array, slice o mapa, ¿no? El literal. No entiendo bien por qué no le gusta, pero bueno, se puede hacer, o sea, no es que sintácticamente está mal, simplemente mi forma de modular esto no es quizás la correcta, ¿no? Lo cual está interesante que también me tire información al respecto, ¿no? Vale.
Y por último, faltan los structs que vimos por ahí, ¿no? Entonces yo, para declarar un struct, es type, el tipo de dato, por ejemplo, person, y pues que va a ser un tipo struct, ¿no? Y los tipos de struct, yo les decía que es simplemente una forma de agrupar tipos de datos que se van a comportar como si fueran un todo, ¿no? Pero se componen de los datos básicos o compuestos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner nombre, ¿no? Y este va a ser de tipo string. Y yo le puedo decir edad, y ese va a ser de tipo entero. Y yo le voy a poder decir ciudad, por ejemplo. Y le voy a decir que sea, ¿no? Y país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vean ustedes, tengo ya un struct de tipo persona y entonces simplemente yo puedo ya inicializar una persona, ¿no? Voy a poner P, person. Y aquí ya yo le puedo poner, por ejemplo, nombre. Pues yo, ¿no? Polo. Mi edad, tengo 36 años, ¿no? La ciudad en la que radico, eh, Ciudad de México. Y el país en el que radico, pues es México, ¿no? Y aquí le voy a poner P. Ah, bueno, y aquí me dice lo mismo, ¿no? Que yo puedo omitir a esta persona, para decirlo así, ¿no? Y si yo ejecuto esto, ven ustedes, pues me está diciendo, ¿no? Aquí, abajito, ¿no? Mi tipo de, el nombre, que es un string, el entero, que es mi edad, la ciudad en la que radico y el país en el que radico, ¿no? Y entonces, al igual que, que la sintaxis de allá arriba, que veíamos hace rato, pues yo puedo hacer esto, ¿no? También, ¿no? Esa misma sintaxis funciona exactamente igual lo veníamos, lo habíamos visto. Simplemente aquí, simplemente esto es para que vean que esto existe así en Go. ¿Cómo le hago según eso así? A ver. Simplemente para saber que en Go hay... no, ya sé cómo es ese. En Go hay uso de... sí, ahí está. Hay uso de punteros, como en C, ¿no? O en C++. ¿No? Los punteros es un tema, pues, un poquito, se puede llegar a ser un poquito complejo, ¿no? Simplemente es como entender el concepto de puntero, que es una dirección de memoria y que uno está haciendo referencia a esa dirección de memoria, ¿no? Que es un número. Eh, en Go se puede hacer eso, de hecho es muy recurrido y es parte de las cosas que a mí me gusta de Go, ¿no? Por un lado, Go tiene este high level como de lenguaje de scripting, ¿no? Que uno puede como codear como si fuera un script y ejecutarlo como si fuera un script. Y por otro lado también tiene tipado fuerte y por otro lado también tiene cierto manejo de memoria de bajo nivel para poder hacer cosas interesantes, ¿no? Así como pasar por memoria, pasar por referencia, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas suelen ser interesantes para ciertas optimizaciones. Sin embargo, Go tiene un garbage collector. Eso lo hace un lenguaje pues un poquito más menos óptimo para cierto tipo de cosas que requieren cero garbage collector, ¿no? Como a lo mejor un procesador de audio, por ejemplo. No es que de pronto en el sistema uno esté escuchándolo y se pause la música y luego vuelva a escucharse la música, ¿no? O mezclar o lo que se esté haciendo. Los streams de audio, por ejemplo, sí requieren lenguajes que no tengan garbage collector para tener una optimización óptima al punto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí es uno de los puntos en los que un sistema que haga eso con Go a lo mejor no sea la mejor opción, ¿no? A lo mejor hay otros lenguajes, Rust, C++, C, ¿no? Para ello. Vale. Entonces, bueno, esto digamos es como un panorama así generalito de lo que hace Go, ¿no?
Entonces vamos a algo un poquito más interesante, ¿no? Vamos a hacer algo con Go un poquito más interesante. Para eso es configuración de mi editor, ¿no? O sea, ahí que se borró. Vamos a levantar un servidor web en Go, ¿no? Un servidor web. Go tiene una librería HTTP muy potente y dentro de ella tiene esta función que se llama list and serve, y vean lo que dice ahí arriba, ¿no? También digo, también eso lo hace el editor, pero bueno, eso es interesante que los editores se pueden configurar para que hagan ello. List and serve dice, list and serve escucha sobre una dirección TCP y está la escucha y sirve el handler, ¿no? Para hacer el manejo de esas peticiones que está recibiendo, ¿no? Que eso es básicamente lo que es un servidor web. Entonces, hay que pasarle un address, ¿no? Y un manejador, ¿no? Entonces, un address, por ejemplo, válida sería la que estoy en la máquina en la que estoy, cualquiera, en el puerto 8080, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo ahí, ¿no? Y mi manejador por defecto, si yo le paso nil, nil es el valor nulo, como null en JavaScript, ¿no? Es el valor que no tiene asignado, que no tiene más nada en otro, el tipo de dato, digamos, más general que existe. Con esto, yo puedo ya tener un servidor, permítanme, lo hice mal, ahí está. Es un servidor más básico que puede existir, ¿no? Dejen, pongo esto ahí abajo. Vean, yo estoy en la carpeta test. Ahí está dejen borro SM. Y vean ustedes, voy a ejecutar ese gon m. Y vean, como que se me quedó trabada ahí la terminal, ¿no? Pero tiene sentido. Ahorita vamos a ver por qué tiene sentido eso, ¿no? Si yo abro otra terminal, aquí abrir abajo, ahí está. Y tengo curl, sí tengo curl. Y aviento yo una petición curl a mi máquina en el puerto 8080. Vean, ya me está contestando con un 404, o sea, no encontrado, pero ya me está contestando vía el protocolo HTTP, ¿no? Vean, aquí yo le estoy enviando esta información y me está contestando con esta información. Eso quiere decir que ya está funcionando mi servidor web, ¿no? Entonces voy a parar mi servidor web. Ahí está, lo paré. Y voy entonces a poner cosas pues más interesantes, ¿no? Vean. Bueno, esto no les dije, pero en Go existe también el const, que es como justo para declarar constantes. Y se puede usar como el var, ¿no? Es de manera análoga como el var. Entonces, vean ustedes, yo les digo aquí que estoy en el address y yo aquí ya puedo imprimir en consola, ni siquiera así con log, por ejemplo, para que me dé un log bonito. Escuchando peticiones HTTP en y la dirección, ¿no? Y entonces ya yo puedo ejecutarlo, vean, lo voy a ejecutar con go run m y ya, ¿no? Yo ya tengo un servidor web más, que al menos ya me está informando, ¿no? Me está diciendo, yo estoy escuchando peticiones en HTTP, ¿no? Y si yo le aviento un curl, ya me avienta la información, ¿no? O sea, la misma información que yo tenía hace rato. Vale. Esto es una forma de poder escribir, ¿no? Lo que yo estoy queriendo ahí hacer, ¿no? Vamos a ver entonces ¿qué otras cosas podemos encontrar? Vean ustedes, voy a irme me voy a ir de nuevo a la carpeta test y voy a intentar correr este M otra vez, ¿no? Y vean lo que me está pasando aquí. Me está diciendo, escuchando peticiones HTTP en 8080
y me está tirando la terminal, no se está quedando como acá arriba, ¿no? Y esto tiene sentido porque yo estoy queriendo ocupar el mismo puerto para poner dos servidores a la escucha. Eso claramente pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque el escuchar servidores, el escuchar peticiones en un puerto, o sea, levantar un puerto TCP para escucha, es bloqueante. Entonces, si es bloqueante, no puedo tener dos procesos en el mismo puerto, ¿no? Pero, sin embargo, mi programación no me está diciendo que ahí hay un error, o sea, no me está diciendo que eso no lo puede hacer, porque eso sí me lo dice Go, pero yo no estoy haciendo, digamos, caso omiso de eso, ¿no? Entonces, si yo voy a ver la documentación de este HTTP distanciar, la documentación en Go a mí también me encanta, me gusta muchísimo porque, bueno, como pueden ver, a mí me gusta mucho la terminal y no salgo de la terminal. Entonces, yo puedo ver documentación de Go directamente en terminal. Go, doc, HTTP y la función que estoy queriendo, de la cual quiero tener información, ¿no? Y ven, la documentación ahí está, ¿no? La misma que me daba mi editor es la misma que trae de Godot, ¿no? Es simplemente mi editor, lo único que está haciendo es pintarla dentro del editor, pero aquí la estoy pintando por fuera. Y ven, lo que a mí me interesa ahorita es la firma de la función. Fíjense, me está diciendo la función list and set recibe un address, que es un string, recibe un handler, que es de tipo handler, y avienta, escupe un error. Y yo aquí no estoy haciendo manejo de ese error. Entonces, esto es importante, por lo cual yo escogí la frase al principio de la presentación, ¿no? Por no hacer un panic, ¿no? Yo aquí puedo hacer justo, ¿no? Si ven ustedes, yo aquí puedo hacer un panic, algo así de este estilo. Y vean ustedes, aquí yo si intento levantar el servidor otra vez, me está diciendo, ¿no? Panic. Escuchar en el puerto 8080 no se puede hacer porque esto ya está siendo usado, ¿no? Y me tira el trace, ¿no? De la traza, ¿no? Que le llaman del, del error, ¿no? Pero esto no está bueno en Go, ¿no? Hay otra manera de hacer handler, de hacer manejo de de este tipo de errores, ¿no? Entonces, vean ustedes, en Go, si eso me regresa un error, yo lo guardo ahí y este es el manejo clásico que se tiene en Go. Si el error es distinto de nil, log, este es log fatal, ¿no? Fatal, sí. Esto es un mejor manejo, ¿no? Log fatal del error. Y aquí este no le gusta, este de aquí no va. Ahí está, ¿no? Entonces, ven ustedes. Lo que estoy teniendo acá es ejecutando esta función, esta función de aquí. Esto me va a regresar un error. Sí o sí, siempre. Porque así es la firma de la función. Si me regresa un error, o sea, bueno, sí o sí me va a regresar, ¿no? Aquí en error. Si el error es distinto de nil, o sea, si hay un error, quiere decir que si hay un error, lo que yo voy a hacer es imprimirlo, hacer con el FATA, ¿no? Entonces vamos a ver qué es eso de aquí. Si yo ejecuto esto de nuevo, vean, esto ya es, esto ya es más modular, ¿no? Esto ya se asemeja a un manejo correcto de lo que está ocurriendo en mi lógica de programación. Vean ustedes, está haciendo escucha de peticiones. Aquí me está dando ya la hora en el cual está lanzando eso. Y si hay un error, me lo está poniendo igual en el mismo formato. Es un formato configurable, pero en este caso el de por defecto pues funciona bien. Y ven ustedes, aquí me está haciendo un exit status 1. Si ustedes
están acostumbrados a Unix o a Linux o a BSD o a sistemas de ese estilo, ustedes sabrán que hay estatus con el cual se sale de los programas. El estatus 0 es que todo fue ok, ¿no? Sin problema. Y cualquier estatus diferente de 0 es que hay un problema. Pero por lo general, cuando se sale un estatus 1, es un manejo, le llaman graceful, ¿no? O sea, como condescendiente, un buen manejo de la salida del programa, ¿no? Entonces, en este caso, vean ustedes, un estatus 1 es que se hizo un buen manejo de la salida de esto, y un 2, pues es que hubo algo como que se rompió, ¿no? Abruptamente, ¿no? Por eso el pánico. Por eso, Go hace este tipo de cosas. Go lo que está haciendo es un manejo de los errores. Por eso van a ver mucho en Go este tipo de construcciones. Esta. If error distinto a nil, o if error igual a nil, haz algo. Eso es muy común en Go y es algo de las críticas que se le hace a Go, ¿no? Si bien a mí Go es un lenguaje que me gusta y abogo porque exista y que sea agradable, sí también veo las cosas que la gente que le critica y que yo puedo sí o no compartir. En este caso, no la comparto, o sea, me parece que sí es verboso. La crítica es que Go es muy verboso en el sentido de que hay mucho if error distinto de nil o igual a nil y hay un manejo de esos flujos dentro de una función. Algunas personas dicen que eso es muy verboso. En mi particular punto de vista, yo creo que la verbosidad sí está presente, o sea, sí es correcto, sí es muy verboso, pero yo no lo veo como un punto malo. Para mí, como programador, y cuando yo me acerco a programas que hacen mis compañeros de trabajo, o veo código en general, prefiero que haya mucho código, perdón, y que sea muy verboso, a que haya código, muy poco código y sea muy oscuro. Por eso, cosas como Django no me gustan, ¿no? Yo no programo mucho Python, pero más o menos conozco Django. Y que con Django, con 2, 3 líneas, yo ya tenga un servidor HTTP o un servidor JSON, y por atrás haga cosas que yo no sé qué está haciendo, eso para mí yo lo veo como cajas negras. Y para mí no es agradable que me pongan a trabajar con cajas negras porque justo son eso, son cajas que yo no sé cómo funcionan adentro. Y si no sé cómo funcionan adentro, si algo se me rompe, pues no sé arreglarlo porque no sé cómo funciona allá adentro las cosas. En cambio, en un lenguaje como Go, es muy claro, aquí es muy claro lo que está pasando, ¿no? A ver, el error te va a decir qué es lo que está pasando y ya uno hace manejo del error, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí adentro, eso lo puedo hacer, ¿no? Si el error es de este estilo, o sea, que me diga que mi dirección ya está en uso, pues entonces yo puedo cambiar mi address, ¿no? Puedo hacer la programación necesaria para decir, tu error es ese, ok, entonces haz esto otro, haz este otro cambio para que tú puedas seguir escuchando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí en particular me gustan mucho de Go, ¿no? Que si bien es verboso, no es verboso en pro de tener un code base que sea bastante robusto y que sea lo bastante claro para que en muy poco tiempo la gente se pueda sumar al proyecto o pueda uno empezar a ser productivo en ese proyecto en particular, ¿no? Por eso Go me gusta. Vale. Entonces, ¿cómo hacer algo? Bueno, puedo yo simplificar esto y la manera de simplificar esto es así, ¿no? Fatal ln, ¿sí? Y cierro esto aquí así. Y esto se va a comportar exactamente igual, ¿no? Está bien ahí. Si yo paro este servidor de ahí y lo vuelvo a ejecutar, me funciona como debe de ser, ¿no? Go cool localhost 8080. Ahí está, ¿no? Mi servidor web más básico ya está funcionando. Ahora vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vean, yo puedo hacer
Lo voy a hacer aquí y luego vamos a modificarlo un poquillo para que se vea con una mejor arquitectura, ¿no? Que no se vea todo amontonado. Existe justo los handlers, ¿no? HTTP handler func. Y vean, lo que me está diciendo es el pattern a seguir y el manejador, ¿no? Es decir, el pattern va a ser la ruta en la cual yo voy a estar a la escucha, ¿no? Entonces, en este caso va a ser mi raíz, ¿no? Y mi handler va a ser, pues, el que yo le ponga aquí adentro. Fíjense, el primer parámetro es un writer, es en donde yo voy a escribir, ¿no? Eso es lo que recibe esta función. Y mi segundo parámetro es un puntero a un request. Y aquí, vean ustedes, lo que yo voy a hacer va a ser un right, y este recibe bytes. Entonces, vean ustedes, voy a hacer justo un hola mundo ahí, right, y lo que yo tengo por ahí adentro, como son bytes lo que recibe, yo necesito pasárselo en crudo, ¿no? Como le llaman. Entonces, en crudo, pues es así, con los backticks. Fíjense, voy a parar este servidor, lo voy a levantar de nuevo y aquí abajo voy a aventar mi petición. Y vean, ya me aventó un hola mundo, ¿no? Si yo me voy a ver lo que hizo ahí, de hecho, no necesito el B, creo que con el I. Sí, vean, con el I es suficiente. Voy a borrarlo, voy a levantar de nuevo. Vean, me aventó una respuesta en el protocolo HTTP 1.1, ¿no? Lo estándar en web, ¿no? Me dijo que es de un status 200, ¿no? Que eso es un OK. Me da la fecha en Greenwich, ¿no? Lo cual es correcto. Me da el length de mi respuesta y luego el content type, ¿no? Ven ustedes, el content type es un texto plano en charsetut F8. Y bueno, ahorita porque ya le pedí que no me la pusiera, pero bueno, simplemente los headers, ¿no? Perfecto, ¿no? Todo perfecto. ¿Qué pasa? Simplemente para ver si eso es posible, digamos de manera sencilla y rápida, que yo quiera que me aviente un JSON, ¿no? Entonces, pues si yo quiero que esto se vea como un JSON, pues tengo que poner esto como si fuera así un JSON, ¿no? Y aquí, por ejemplo, MSG, ahí está, ¿no? Esto parece un JSON, ¿no? De hecho, lo voy a poner aquí arribita. Voy a poner la respuesta. Y lo que voy a hacer es copiar esto, pegarlo, ponerlo aquí. Le voy a poner así, JSON, para que es como un JSON. Y aquí lo voy a quitar. Ah, sí, las constantes no se definen así. Ahí está. Vale, entonces si yo cierro esto aquí así, lo vuelvo a levantar y aquí aviento el curl AS, pues vean, ¿no? Esto parece un JSON, ¿no? Y pues sí lo es, ¿no? Pero si yo veo lo que me trae mi petición, vean ustedes, aquí me está diciendo que es un text plain, ¿no? O sea, es un texto plano. Claramente aquí hay un error, ¿no? Mi error es no decirle que lo que yo estoy aventando es un JSON, ¿no? Entonces le tengo que modificar los headers a mi respuesta para que sea la correcta, ¿no? Entonces voy a hacer esto, no sé si se puede así. Creo que no importa. Lo que yo necesito es aquí modificar. Vean.
Yo tengo todo ya, o sea, eso es algo que está bien padre en Go. Yo tengo, Go tiene una librería para hacer web muy, muy potente, ¿no? Muy, muy potente. Entonces yo aquí ya le puedo poner el content type, content, me falta ahí algo, ¿no? Content type. Y aquí yo ya le puedo decir, ese es application, JSON, ¿sí, no? Punto y coma, charset y guión igual a tf-8. Guardo y ven. Ah, bueno, claro. Tengo que matar el servidor y volverlo a correr, ¿no? Y vean, la respuesta de mi servidor ya es la correcta, ¿no? Ya es la que debe de ser. Es decir, que lo que yo estoy escupiendo sí es un JSON, ¿no? Y voy a cerrar un poco esto simplemente para que se vea. Vamos a cerrarlo. Como pueden ver, no sé usar Windows. Yo no quería que hiciera eso. Ah. Bueno, no importa, según yo. Bueno, ahorita le echamos a andar. Vamos, que sí quiero que se vea, espérenme. Esto aquí está, en esto me dice. No, es aquí en Actions. Y lo que yo estoy buscando es cerrar un pane. Split pane horizontal, zoom web, toggle full screen, resize left pane, reset phone, resize pane. Close window. Close pane, aquí está, miren. Control Shift W. Vamos a ver si es cierto. Estamos aquí. Control Shift W. Si fuese. Vean. Esto es lo que quiero que se vea bien, ¿no? Vean, es una función que recibe una función, ¿no? Eso está padre. Eso se le conoce como closure, ¿no? Ese es el concepto, el closure. Existe en JavaScript, existen lenguajes, existe en Go, ¿no? Es una función que recibe otra función, ¿no? Un closure. Yo lo puedo poner por aquí afuera, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner func, raíz, ¿no? Root, y pues justo traérmelo. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiarlo, pegarlo aquí, y ya está, ¿no? Root. Y aquí, bueno, le paso root. Ah, claro, aquí JSON no está formado, entonces, de hecho, justo, ¿no? Estos dos me los puedo traer aquí arribita. Vean esta sintaxis, esta sintaxis también es bonita. Yo puedo, ¿en qué estoy escribiendo? Ah, ahí está en español. Esta sintaxis es bonita también. Yo puedo agrupar, ¿no? Los paréntesis son para agrupar, ¿no? Entonces, vean ustedes, vean cómo todo o sea, yo lo puedo escribir feo, todo mal, ¿no? Ponerle muchos espacios y demás. Y cuando salgo, está configurado para que mi editor le pase un limpiado a esto y lo limpie, ¿no? Y lo escriba bien. Lo que me interesaba aquí, vean ustedes, es aquí, ¿no? ¿No? Aquí está el root, aquí está el manejo de la URL root, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, pues, pues sí, justo, ¿no? Ejemplo.
y esa función se va a llamar ejemplo. Y entonces simplemente hacer mi función ejemplo. Y esa, en lugar de escribir estos bytes, lo que va a escribir va a ser en inglés. Y pues no lo puedo llamar igual. Entonces le voy a poner JSON 1. Y aquí va a escribir JSON 1. Vale. Entonces voy a abrir otra terminal. Voy a ponerme, bueno, tengo que cambiar el test. ¿Dónde está? Voy a ejecutar eso. Y la que quiero es así. Y voy a hacer el curl, ¿no? Vean, dicho sin el B. Así. Vean, si yo le doy curl localhost 880 diagonal, que ahí la diagonal está elidida, pero ahí está. MSG, hola mundo, ¿no? Si yo le pongo diagonal ejemplo, ¿no? Vean ustedes, déjenme paso aquí. Aquí yo le estoy diciendo, ¿no? Diagonal es root. Diagonal, la función que va a ejecutar es ejemplo. Entonces, si yo le pongo aquí ejemplo, vean cómo me lo pone en inglés. Y si le pongo cualquier otra, se va a ir por defecto a la que haga match, ¿no? En este caso es raíz, ¿no? Hola mundo. Entonces, ven cómo poco a poco podemos ir haciendo más robusto este servidor, ¿no? Vean ustedes, a la función root le voy a poner que además de que escriba, o sea, de que haga lo que está haciendo ya, me diga con qué verbo en el servidor le estoy aventando la información, ¿no? Entonces, eso viene en el request, por ejemplo. Aquí, en el método. Entonces, vean ustedes. Voy a cerrar esto, lo voy a aventar. Y fíjense ustedes, voy a aventarle un curl. Por defecto viene en el get, ¿no? Todas las peticiones por defecto son get. Pero si yo le quiero cambiar sp, no, creo que no es p. Creo que es p. Creo que no es, pero vamos a ver. No, no es p. No, eso es... No recuerdo. No hay curl. Digo, no hay man. Aquí está. No pasa nada. Si no me acuerdo, pues voy a Google, ¿no? Curl method. Y H, ese es el menos D, ¿no? Request. Menos X mayúscula. O sea, en lugar de decirle post, digo así es X. Vean, estoy mandando peticiones con post, con put, con patch, con el options. Y de hecho, bueno, esos son, digamos, los estándares, ¿no? Pero yo le puedo poner cualquiera, ¿no? Y ya así es como uno empieza a crecer su servidor web, ¿no? Dependiendo del método que uno quiera, y ahí uno empieza a hacer los manejos de flujos, ¿no? Los ifs, los switches para decir, si es este método, ocupa esto, si es esto, etcétera, 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 ¿no? Vean ustedes, eso es una buena forma de empezar a hacer, pues sí, manejador de... Déjenme tiro esto. Manejador de
el enrutamiento, ¿no? Esto es básicamente, esto es un servidor, todos los servidores web son esto, simplemente más robusto y con más lógica adentro, ¿no? Pero básicamente todos los servidores web son básicamente esto, ¿no? Entonces, voy a borrar esto para pasar rapidito a una a un CLI muy básico, ¿no? El CLI, de hecho ahorita se los paso por si lo quieren. Tengo aquí un repo en donde viene justo estos 3 ejemplos, ¿no? Y un poquito más robustos, pero básicamente son estos ejemplos. Si oyeron un perro es ese rato, este de aquí, hace rato le dieron de comer y parece que lo andaban queriendo matar, pero no, es simplemente porque se emociona. Y el CLI, vean ustedes, está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y el CLI es básicamente, esto es un CLI muy, muy básico. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Vean, y simplemente esto lo voy a quitar de aquí, esto lo voy a quitar de aquí, esto lo voy a quitar de aquí, esto aquí. Y lo que quiero que se vean es esto. Está el escáner, está el texto, FMT, print. Mejor en lugar de print lo voy a poner, digo, en lugar de FMT lo voy a poner log, print, print line, el texto. Vean, ¿qué se está haciendo acá? Básicamente, Buffer.io es lo necesario para tener un buffer, ¿no? Es decir, un buffer es un lugar en memoria en donde puedo escribir o leer, ¿no? Y entonces es como, si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero escribir algo, para poner un ejemplo análogo, si yo quiero escribir algo, necesito tener dónde escribir. Una hoja de papel, un cuaderno, etcétera, ¿no? Entonces, justo es lo mismo, ¿no? Si quiero leer o escribir en algún lugar en la computadora, necesito un lugar de dónde hacerlo. Eso es un buffer, ¿no? Lo que está haciendo acá es diciéndole que voy a escanear, ¿no? Que un nuevo escáner de lo que yo ponga en el sistema operativo en el estándar input, ¿no? Entonces, donde corre este programa, me va a bloquear la terminal y a partir de ahí voy a tener yo un lugar donde poder escribir y justo ahí es donde yo voy a poder capturar lo que yo traiga. Y bueno, eso es el escáner, ¿no? Eso lo guardan en esa variable escáner. Y luego tiene un for infinito en donde pues voy a escanear, ¿no? O sea, voy a bloquear la terminal y voy a estar a la escucha de todas las cosas que yo vaya leyendo. Y eso es lo que traiga ese escáner, lo voy a convertir a texto, lo voy a separar por, le voy a poner, creo que sí, creo que lo puedo hacer así. Por los cambios de línea, o sea, cuando yo ponga enter, ahí va a ser el escaneo y lo que yo traiga lo va a separar y lo va a imprimir en pantalla. Según yo, si es así, vamos a ver. Sí, ahí lo hizo, ¿no? Simplemente ese split que está haciendo ahí no lo quiero. Entonces, creo que es así. Vamos a ver si sí. Mato el proceso, lo aviento.
Ahí está. Parece que sí está funcionando bien. Carita feliz. Ahí está, ¿no? Vean ustedes cómo lo que yo estoy escribiendo lo tiene aquí y luego lo está escupiendo acá, ¿no? Entonces, digo, este es muy simple, es el más simple, entonces sí podemos hacer la división de esto por palabras, por ejemplo. Está, ¿no? Por espacios. String, ahí ven aquí, esos strings, ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver. Paro esto de aquí. Ahí está, ¿no? No se alcanza a apreciar. A lo mejor también lo que me hace falta es ponerle algo así como el ancho de lo que tenga text. Que se alcance a apreciar bien. Ahí está, ¿no? Ven. Lo que está haciendo es separándome el string que yo le estoy pasando, cualquiera que ese sea, hasta que yo le ponga enter. Me lo está separando por palabras, es decir, por espacios. Y me está contabilizando cada una de esas palabras. O sea, ¿cuántas palabras puse? ¿No? Y por eso el 2, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí, hola mundo, hello world, en alemán, ¿no? Floel. Ahí está, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? Y vean qué fácil y sencillo es hacer también un CLI, ¿no? Una suerte de interacción con consola de una manera muy, muy sencilla y muy rápida, ¿no? Muy padre. Estos son como las bondades que tiene Go, ¿no? Que es muy sencillo de usar y muy, muy fácil de hacer. Y pues, no sé, vean ustedes cómo esto funciona de una manera eh, pues mucho más sencilla de lo que pudiese hacer, por ejemplo, en un lenguaje como Java, ¿no? En donde se requiere un runtime y demás, ¿no? En Go es muy sencillo y a partir de cosas que ya están en la librería estándar, ¿no? En el Standard Library, en la biblioteca estándar, ¿no? Del lenguaje, ya está ahí y ahí funciona muy bien, ¿no? Eh, Vean ustedes algo que me gustaría también, que se vaya de aquí, eso está bien padre. Vean, si yo hago go build m, el binario que me crea es para Linux, ¿no? Si yo quiero, eh, si yo quiero que este mismo binario pueda correr en Mac, por ejemplo, le paso unas variables de entorno y le digo, ¿no? Si Darwin, que es el sistema operativo, le paso la arquitectura, por ejemplo, AMD64, y le digo que me construya el binario. Vean ustedes cómo se está tardando un poquito más porque está haciendo algunas cosas ahí. Y si yo intento correr este M, no puedo. ¿Por qué? Porque ese binario M está compilado para Mac, ¿no? Y yo estoy en un Linux, ¿no? Entonces, pues obviamente no puedo ejecutarlo. Si yo paso este M ¿cómo se llama? A una Mac, va a funcionar y va a hacer justo lo que hace aquí adentro, ¿no? Esto mismo yo lo puedo hacer para Windows. Vean cómo se tarda un poquito porque hace cosas, pero al final lo entrega. Y vean cómo me tiró ya mi exe, ¿no? Según yo, aquí sí va a correr porque como estoy dentro de un Windows, sí va a funcionar. Se tardó un poquito, no sé por qué. Pero bueno, vean ustedes.
sí me funciona. Si yo lo saco de mi entorno de Linux y me voy a Windows, seguramente me va a funcionar sin problemas, pero mi Linux no, el M que tengo no me va a funcionar. Primero porque este está para Mac. Pero si yo lo construyo para Linux, seguramente tampoco me va a funcionar en Windows porque, bueno, pues está hecho para Linux. Pero ven ustedes cómo el cross-compiling, esto se conoce como cross-compiling, es hermoso. En Go es hermoso, ¿no? Simplemente con variables de entorno, yo le digo para qué arquitectura y para qué sistema operativo lo quiero y me va a funcionar sin problemas, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí creo que es 86. No, 86 nomás. No recuerdo, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, creo que es none, y aquí es JavaScript, algo así. No lo recuerdo, no los tengo presentes, pero bueno, en Google, en Google están. Go puede compilar a una cosa que se llama WASM, ¿no? Que es WebAssembly, y se pueden hacer binarios en Go que corran en el navegador, ¿no? A través de esa tecnología que se llama WebAssembly, ¿no? Lo cual es interesantísimo, ¿no? O sea, tener cosas compiladas corriendo en el navegador está bien interesante. Eso no solo es propio de Go, ¿no? Se puede hacer con Rust, se puede hacer con C, se puede hacer con C++, se puede hacer con TypeScript, se puede hacer con un montón de lenguajes, ¿no? Pero bueno, Go es uno de ellos y eso está bien, bien interesante, ¿no? Entonces, eso está padre de este tipo de este lenguaje, ¿no? Que es muy, muy, muy potente, ¿no? Eh, sé que les prometí algo de concurrencia. Eh, quizás por el tiempo no me dé, pero lo que sí les puedo dejar es este repositorio, ¿no? Este repositorio, aquí se ve la concurrencia, ¿no? Vean ustedes. Aquí tengo un par de funciones, ¿no? Esta y esta, y por delante tienen esa palabra reservada Go, ¿no? Esta palabra reservada Go lo que está haciendo es levantando una gorrutina, ¿no? Que una gorrutina es una especie de hilo de ejecución, pero no tan potente como un hilo, es como un hilo pequeñito, ¿no? Digamos. Y Go y vean, ¿no? Entonces, vean qué fácil es levantar levantar un hilo de ejecución, ¿no? Voy a usar intercambiablemente hilo de ejecución y gorrutina, aunque no son lo mismo. Pero veamos qué fácil es levantar un hilo de ejecución en Go, simplemente a cualquier función, canales para comunicarme a través de ellos, es un concepto de concurrencia. Pero ven qué fácil es, si ustedes hacen Java, por ejemplo, en Java tienen que extender ciertas clases, o sea, la clase que va a implementar el canal, el thread, tienen que implementar cierta clase y tienen que ustedes dar ciertos métodos para que eso funcione bien y demás, ¿no? Entonces ven ustedes cómo en Go es muy sencillo, simplemente se le antepone la palabra reservada a Go y con eso es más que suficiente. Y bueno, aquí adentro lo que estoy haciendo es a la escucha de lo que estén ocurriendo en esos canales, ¿no? Y dependiendo de lo que está ocurriendo, pues es el pintado de información, ¿no? Entonces, les dejo este repositorio. Se los voy a poner por el canal para que lo tengan. Por el chat, digo. Que lo tengan por si les da curiosidad. ¿No? Es un servidor web, es un CLI un poquito más robusto, un servidor web un poquito más robusto y, bueno, el manejo de la concurrencia entre la comunicación entre ese CLI y el servidor web. Eso es básicamente lo que hice en ese ejemplo. Y, bueno, no viene explicado, pero bueno, con lo que vimos hoy, creo yo podría ser suficiente para poder echarle un ojillo a ese repositorio, ¿no?